Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en violencia familiar, feminicidio y trata de personas, tenemos programado la sesión sexta, en la cual trataremos sobre el tema de protección integral del niño, niña y adolescente. Y contamos con la presencia de la doctora, la abogada Natania Sánchez Chiva, en la cual le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra cuarta ya sesión, tercera sesión de todo este diplomado, ¿no? Con respecto a la protección integral del niño, niña y adolescente. Antes de hablar de la protección en sí integral del niño, niña y adolescente, primero vamos a indicar que esta protección en sí está amparada en un principio primordial, en un principio único, y es el principio del interés superior del niño. Cada vez que vamos a hablar del principio del interés superior del niño, vamos a tener que analizar la naturaleza jurídica que tiene este principio. Cuando analizamos la naturaleza jurídica de este principio, vamos a ver que tiene tres vertientes. La primera vertiente nos va a decir que es un derecho sustancial. Luego nos va a decir que es un principio de interpretación y por último nos va a decir que es una norma de procedimiento. Entonces, ¿para qué se va a crear o para qué se cree este principio normativo del interés superior del niño? Cuando decimos que este principio rige en cuanto a no solamente el derecho de protección del niño, sino en cuanto a todo lo que tenga que ver con el acceso al niño, a la protección, el acceso a sus libres derechos, el acceso a poder saber qué es lo primordial para él, vamos a tener que todos nosotros y el ordenamiento jurídico va a tener que ver si está yendo acorde al interés superior del niño o no. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? La naturaleza jurídica de este principio normativo es que es un principio de interpretación, que es una norma de procedimiento. Cuando hablamos que es una norma de procedimiento, como lo indica en el primer párrafo, ¿a qué nos referimos? A que cada vez que esta norma no solamente va a ser un enunciado, sino que esta va a tener que ser motivada por el juez que la aplique o por el juez que la impulsa. En este caso, cuando tenemos una resolución y el juez invoca el interés superior del niño, este interés superior del niño va a tener que ser, ¿qué cosa? Motivado. Entonces, en la resolución va a tener que indicar claramente a qué se refiere con la invocación del interés superior del niño, cuáles son las medidas de protección que se han tomado que van de la mano al interés superior del niño. Entonces, también vamos a ver que este interés superior del niño, ¿qué va a hacer? Va a restringir muchas veces la actuación que va a tener el juez y va a restringir muchas veces la ponderación de los distintos derechos. Entonces, nos referimos a que el interés superior del niño se representa los vínculos familiares que va a favorecer el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. En ninguno de los casos su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidos a los niños, niñas y adolescentes. También nos va a indicar algo bastante peculiar, nos va a decir cuando existe un conflicto entre el interés superior del niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente, en este caso el juez, van a tener que analizar y va a tener que ponderar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño, niña, adolescente, es el superior, ¿cierto? Y va a tener que ponderar. Por ejemplo, si tenemos el derecho de los padres, tenemos el derecho de los padres a tener la patria potestad de los hijos, pero también tenemos el derecho al niño y el interés superior del niño es garantizar que el niño ejerza todos sus derechos y todas sus garantías. Entonces, si vemos que dentro de un ambiente familiar el niño está siendo maltratado, el niño no está siendo criado adecuadamente, hay violencia, hay distintos tipos o factores de riesgo, lo que vamos a hacer es vamos a ponderar entre el derecho que tiene el padre o la madre de tener la patria potestad del niño y tenerlo bajo su tutela, bajo su custodia dentro de su familia, o remitir al niño tal vez a un lugar donde se le va a brindar la protección adecuada. Entonces ahí el juez va a tener que ponderar cuál de esos dos derechos van a ser los más adecuados y van a ir acorde al interés superior del niño. Entonces, dependiendo de eso, es que el niño o va a poder ir a un hogar de acogida o va a poder tener distintas medidas de protección, pero teniendo siempre en cuenta
este derecho que es el interés superior del niño, ¿no? Este principio que es el interés superior del niño. Entonces nos va a decir cuál va a ser el ámbito de tutela en la doctrina de protección integral. Lo primero es que nos van a indicar que se va a cambiar la categoría. Para la protección integral, a ver, vamos a ver. Vamos, ajá, gracias. Para la protección integral, nos dice que primero se va a cambiar, ya no va a ser el término abandono. ¿Por qué? Porque en distintas jurisprudencias y distintos diálogos que se hubo a nivel internacional, se declaró este término como peyorativo para el niño o adolescente, ya que abandonar significa dejar de lado algo que ya no me interesa. En este caso puede ser una ropa, un mueble, no sé, algo material. Entonces, cuando hablamos de abandono, estamos comparando al niño o al adolescente a ese ámbito, ¿no? A un ámbito de un objeto, nada más. Entonces, por eso que se indica en el primer catálogo que la categoría abandono se debe dejar. Por lo tanto, se debe de indicar protección integral, nada más, o en su defecto, desprotección integral. Cuando hablamos de que el niño está en abandono hasta 1992, hasta 1992 llegó el término de abandono. A partir de ahí ya se utilizaba la desprotección familiar en términos internacionales, y es lo mismo que el Perú ha acogido, ¿no? Ya dejar el término abandono y utilizar la desprotección familiar. Los niños en desprotección familiar y en riesgo de estarlo están como sujetos de derecho. ¿Por qué decimos que los niños que están en desprotección familiar o en riesgo de desprotección familiar van a ser sujetos de derecho? Porque ellos van a tener dentro del proceso de la desprotección familiar distintos derechos que van a ser regulados dentro de la misma ley y por la misma ley, para que ellos también puedan tener criterios para que se les pueda informar cuáles van a ser las medidas de protección, si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo, y distintas normativas que ellos van a tener que seguir para ver si siguen adelante o no con estas medidas de protección que se van a dictar con el fin de proteger su integridad. También nos van a decir que el juez va a estar limitando su discrecionalidad. Es decir, que el ámbito estatal y el ámbito en el que el juez se va a pronunciar, solamente la ley le da solamente cinco presupuestos en los cuales el juez va a tener que, dependiendo a su discrecionalidad, el juez va a tener que indicar si se dan las medidas de protección o no se dan las medidas de protección. Luego nos van a decir que va a aprobar el Estado la desprotección familiar. Es decir, la desprotección familiar no puede ser enunciativa nada más. Se va a tener que probar. No va a solamente con indicar que el niño está en desprotección, el juez va a tener que dictar esa desprotección. No, sino que van a tener que ver medios probatorios y todo un proceso, no solamente a nivel judicial, sino primero un proceso administrativo para que se pueda aprobar esa desprotección familiar. Como última instancia, recién van a estar las medidas extremas, que va a ser apartar al niño de su familia y mandarlo o a un albergue o a una familia acogida. También va a haber una situación, nos van a indicar, y ya eso es indicado en todos los catálogos internacionales y en las convenciones internacionales, que la situación de pobreza no justifica la declaración de desprotección familiar. Muchas veces pensamos que porque una familia es pobre, entonces eso va a justificar que nosotros indicamos que realmente el niño está en desprotección familiar, pero no. Más bien, las convenciones internacionales nos dicen que eso no es justificación. Más bien, lo que va a tener que hacer el Estado es ayudar a esa familia a salir de esa pobreza con distintos programas sociales. En este caso, en el Perú hay Caliwarma, también están los vasos de leche, que pueden ayudar a que la familia en estado de pobreza pueda salir de esa pobreza para darle una mayor viabilidad o para darle un mejor sustento a su familia. Ahora también tenemos, disculpe, ¿cuál va a ser la finalidad? Cuando hablamos de protección integral o cuando hablamos de desprotección del niño, la finalidad de esta ley, porque nos vamos a basar en el decreto legislativo 1297, la finalidad de esta es restituir al niño el derecho a vivir y crecer dentro de un ambiente familiar. Nosotros tenemos un presupuesto en el cual indica que la familia es el núcleo de la sociedad y por lo tanto es
la encargada de criar, de hacer que el niño se pueda desarrollar de manera integral dentro de este núcleo. Entonces, cuando hablamos de restituir, la finalidad de esta ley no es que el niño se aparte de su familia, sino la finalidad de esta ley es proteger al niño, sí, pero ver la posibilidad de que este niño pueda regresar a una familia y que esta familia pueda estar sana para que lo pueda recibir y pueda cuidar de él. La condición de desprotección familiar refiere a la ausencia de un entorno protector para el niño que garantice su desarrollo integral. Cuando hablamos de la ausencia de un entorno protector, no solamente nos vamos a referir al papá y a la mamá, es decir, que no tiene a un papá o a una mamá que lo proteja, sino también nos vamos a referir a la familia extensiva, es decir, a un abuelo, algún tío, algún hermano mayor. Entonces, cuando no hay ningún tipo de familiar que proteja al niño, entonces ahí nada más vamos a estar indicando que va a haber una desprotección familiar, ¿no? También hablamos que es un procedimiento que se debe probar. Cuando yo indico que hay una desprotección familiar, van a haber dos instancias. Una instancia administrativa que va a ser dada por los mismos entes como la de MUNA, como el Consejo Provincial, como el Consejo Municipal del Niño, Niño y Adolescente, pero también va a haber una instancia judicial, en las cuales van a haber alegatos, va a haber una audiencia en donde se va a tener que comprobar esta desprotección familiar. El Estado va a suplir temporalmente, una vez indicada la desprotección familiar, es el Estado el que va a suplir temporalmente y como última instancia, es decir, como última ratio, la ausencia de la familia a través de las medidas de protección. Estas medidas de protección las vamos a ver más adelante, cuáles pueden ser, pero solamente como última instancia. Es decir, el Estado en sí no tiene que tener la disponibilidad de alejar al niño, solamente se va a dar eso en última instancia. Cuando ya no se encuentra nadie más que se pueda hacer cargo de ese niño, entonces el Estado lo va a hacer. Se establece un mecanismo para prevenir la desprotección familiar, identificando un supuesto del niño. Cuando se va a prevenir esta desprotección familiar solamente cuando se encuentre en riesgo el niño. Solamente ahí se va a hacer una prevención. Cuando todavía no está, cuando ya estamos hablando de una desprotección familiar, no solamente el riesgo de desprotección familiar, sino que ya estamos inmersos dentro de una desprotección familiar, ahí sí el Estado va a tener que intervenir. No solamente va a crear mecanismos de prevención, ahí no, ahí sí va a alejar al niño de ese entorno familiar que está haciendo que el niño no pueda tener todos sus derechos y tal vez muchos de ellos estén siendo vulnerados. Luego nos va a decir que se va a basar en un plan de tratamiento individual que es revisable. Dentro de el riesgo de desprotección familiar, cuando estamos en el riesgo de desprotección familiar, ahí vamos a hacer un plan o un tratamiento individual, un trabajo individual, también es llamado por el Ministerio de la Mujer, el cual va a estar de la mano con la familia y con el niño. ¿Para qué? Para que todo ese riesgo que teníamos de desprotección familiar se pueda eliminar. Pero eso va a tener que ser paulatino y también va a ser algo que nosotros tenemos que estar detrás de esas medidas que se van a tomar, de ese tratamiento individual, a ver si realmente se está plasmando ese plan o no. La familia, entonces hemos dicho que es el espacio protector que va a garantizar el desarrollo integral del niño. Y como primer paso están los padres, mamá o papá. Si ellos no pudieran tener ese papel de protección y de garantizar los derechos integrales de los niños, entonces recién pasamos a la familia extensiva. Si tampoco ese rol no lo pudiera cumplir la familia extensiva, entonces recién ahí es que se le va a dar de manera temporal el rol al Estado. Y bueno, se va a evaluar si es que dentro de esas medidas temporales la familia ha podido salir adelante y ha podido resarcir tal vez las cosas que tenían en su contra. Ahí recién el Estado devolverá al niño a su familia original o en todo caso tendrá al niño ya de manera permanente. Y alejará, y cuando hablamos de manera permanente, el Estado va a alejar al niño de manera permanente de su vínculo familiar originario. Cuando hablamos de protección integral,
estamos hablando de que, según Tejido López, nos dice que la protección integral como concepto se encuentra en la búsqueda de la protección general del niño y el adolescente, como entes éticos, el desarrollo de su misma personalidad en términos de su potencialidad. Pero en realidad, para poder hacerlo de manera más, tal vez gráfico, vamos a decir que la protección integral es un conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan por parte del Estado, con la firme participación y la solidaridad de la familia y la sociedad para garantizar que todos los niños gocen de manera efectiva y sin discriminación de sus derechos. Entonces, cuando hablamos de la protección integral, van a ser todas esas medidas que el Estado va a tomar y políticas que el Estado va a tomar acorde con la familia y con la sociedad. ¿Para qué? Para que los niños, para poder garantizar una realización integral de los derechos del niño, niña o el adolescente. ¿Y en qué está parado esta protección integral? Lo tenemos en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, también en la Constitución Política del Perú, en donde nos indican que el Estado tiene que proteger especialmente al niño, a la niña y adolescente y también a las madres gestantes, y también en el Código del Niño, Niña y Adolescente, en donde nos indica que es un derecho que tienen los niños de vivir, crecer y desarrollarse dentro de su ámbito familiar. Cuando carece de familia, tiene derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. También tenemos el decreto legislativo 1297, que es sobre el cual vamos a tratar en toda esta sesión, y su reglamento. También tenemos la ley 3046.6, que es la ley que establece los parámetros y las garantías procesales para ver el interés superior del niño y su respectivo reglamento, y la ley 3043, que es la ley que prohíbe el uso del castigo físico y la humillación contra el niño, niña y adolescente. Todas estas leyes están creadas ¿para qué? Para la protección adecuada del niño, la niña y el adolescente, una protección integral. Cuando hablamos entonces del decreto legislativo 1227, este decreto va a estar amparado por la Convención sobre los Derechos del Niño y también con las directrices de la ONU y sobre las modalidades alternativas de cuidado del niño. Entonces, lo que nos va a establecer en un primer rango este decreto legislativo nos va a decir que todos los niños tienen el derecho a vivir en su familia. Y quienes tienen que proteger ese derecho van a ser los padres o la familia responsables del bienestar. Cuando los padres no pueden ser responsables de garantizar el bienestar del niño, entonces solamente ahí va a entrar el Estado. Y el Estado va a entrar con algunas obligaciones. Y la primera obligación va a ser de apoyar a la familia para que pueda cumplir con sus responsabilidades parentales. ¿Y en qué va a estar basadas estas actuaciones que va a tener el Estado? Primero, en el principio de subordinalidad. Luego, en el principio de progresividad. En el principio de necesidad, es decir, hay una necesidad de parte del niño, por eso que el Estado entra a tallar. Y luego en el principio de idoneidad. Entonces, el Estado va a garantizar que el niño pueda estar realmente o pueda tener un bienestar. Es el Estado. ¿Qué pasa cuando el padre, la madre o la familia extensiva no lo puede hacer? Entonces, el objetivo de esta ley dice que tiene por objeto brindar protección integral a los niños, niñas, adolescentes sin cuidado parental o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de la familia. ¿Por qué hemos remarcado con rojo eso, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y priorizando su derecho a vivir y crecer y desarrollarse dentro del seno familiar? Porque ese va a ser el derecho que primero tenemos que garantizar. Esta ley, la finalidad de esta ley, como les estaba indicando, no es alejar al niño de su familia o de su entorno familiar. Todo lo contrario, la ley lo que va a priorizar es que el niño pueda crecer y vivir y desarrollarse en el seno familiar. Que van a haber excepciones en donde el niño va a tener que ser quitado de ese seno familiar, pero lo que prevé la ley es que se devuelva al niño a la familia. Es decir, no termina, la finalidad de esta ley no es que se aleje al niño y se le dé una familia de acogida o se le dé o esté dentro de un centro residencial, no.
ahí no termina la ley, ahí no termina la finalidad de esta ley. No nos vamos a ir a dormir tranquilos porque el niño esté en un centro residencial o en un centro de acogida. No, lo que busca esta ley es garantizar que el niño pueda crecer y pueda vivir dentro de una familia, ya sea una familia adoptiva cuando se pierde la patria potestad permanentemente, o en su última instancia, ¿no? O en su primera instancia regresar a la familia, o en su defecto, en su última instancia, dentro de un centro de acogida. Pero lo que se desea realmente es que estos niños y adolescentes puedan regresar a su familia de origen. Eso es lo que se desea, brindando la protección integral de ellos, ¿no? Y también cuando hablamos de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, indicamos que va a ser para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos porque ellos van a estar como sujetos de derecho en todo este proceso que se va a dar de declarar al niño en estado de desprotección. Ellos van a actuar como sujetos de derecho. Entonces, de este modo, el decreto legislativo 1297 va a crear un subsistema de protección dentro del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Adolescente, que atiende de manera diferenciada las situaciones de riesgo y las desprotección familiar, estableciendo diversas medidas de protección y de cuidado alternativo, orientadas a incrementar los factores de protección y a disminuir o eliminar los factores de riesgos identificados que permitan lograr el bienestar integral del niño, de la niña, niño y adolescente, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, eso es lo que realmente desea esta ley. Esa es la finalidad de esta ley. Como les indiqué, dentro de este procedimiento, para poder declarar al niño en estado de desprotección, los niños y los adolescentes van a contar con distintos derechos. Uno de ellos es ser protegido de forma inmediata, ¿no? De preferencia dentro de su familia. Es decir, si tenemos una desprotección por parte de la mamá o el papá, podemos protegerlo de manera inmediata, no sé, abocándonos a los abuelos, abocándonos a los tíos o al hermano mayor, que sea mayor de edad. También va a tener derecho a la identidad, a mantener relación personal con su familia y otras personas cercanas. Cuando hablamos de la medida de protección, de invocar la desprotección familiar de manera provisional, solamente de manera provisional, el niño va a seguir manteniendo relación, es decir, es más, se le puede dictar dentro de esas medidas de protección, si los padres así lo requieren o las familias cercanas así lo requieren, se le puede dictar las visitas. Entonces, un régimen de visitas para que el niño no pierda ese vínculo, ya que la desprotección se ha dado de manera provisional nada más. También van a tener derecho a opinar, a ser escuchados, y que dicha opinión sea tomada en cuenta en todas las decisiones que se tomen. Es más, para estar de acuerdo a estos derechos que se le dan, hay una audiencia en donde el mismo juez solamente habla con el niño y le explica la situación en la que está atravesando y también le va a explicar cuáles van a ser los pasos que se van a seguir. Y el niño va a indicar, no solamente va a escuchar, sino que también va a dar su opinión respecto a todo lo que está pasando, porque recordemos que el niño, a pesar de ser una persona menor de edad, igual es un sujeto de derecho, igual es una persona humana, es decir, que el niño razona, el adolescente también. Por lo tanto, se le tiene que decir qué cosas están pasando para que el niño y el adolescente comprendan que lo que está sucediendo no es un castigo porque ellos hablaron, sino más bien es una medida de protección porque quieren lo mejor para ellos. Muchas veces ha pasado que el niño, cuando se ha originado, o cuando el niño ha indicado que tiene sus padres que han abusado de él o que hay una desprotección por parte de su familia, el niño piensa que al alejarlo de su medio, de su entorno, lo están castigando por haber hablado, por haber dicho cosas que se debieron de quedar en familia. Entonces, lo que necesitamos es que el niño saque ese chip de su cabeza y que en realidad pueda saber que lo que se está haciendo no es algo para castigar las acciones que él ha hecho, no, sino más bien es para protegerlo de las personas que no lo han podido hacer. También vamos a ver que el derecho a ser protegido contra toda forma de violencia física, sexual o psicológica, ser informado de las medidas dispuestas a su favor. Esos son los derechos que tiene ese niño sobre su familia y procedimientos,
a la reserva de las actuaciones, la protección de su identidad y confidencialidad del procedimiento, a solicitar la variación o la remoción de las medidas de protección adoptadas, a formular queja o petición, acceder a un servicio educativo y salud acuerdo a sus necesidades. Pero no solamente dentro de este proceso los niños, adolescentes van a tener o van a ser sujetos de derechos, sino también las familias originarias. Dentro de ellos vamos a ver que va a haber aspectos importantes dentro de los derechos que van a tener las familias originarias. Y eso va a ser informados de los alcances y el desarrollo del proceso y el riesgo que se le ha puesto, ¿no? O la protección familiar que realmente tenga. Luego, a ser notificados de las decisiones que se tomen en el procedimiento, excepto la de mero trámite, a mantener contacto con el niño, niña y adolescente si es que lo requiere o si es que en la evaluación así lo han visto que sea bueno eso, porque es de manera provisional, porque cuando estamos hablando de manera temporal y alejamos al niño de la familia de origen de manera permanente, disculpe, entonces ya no va a haber ningún vínculo y no vamos a poder indicar, no, yo como familia de origen tengo derechos, no, se perdió ese derecho, se perdió esa patria potestad una vez que fue declarado de manera permanente, ¿no? Disculpe. Una vez que ha sido declarado de manera permanente, entonces ya la patria potestad se ha perdido. No es que esté suspendida como cuando se declara de manera provisional. También van a tener derecho a contar con un abogado que asista a su defensa, a participar en la elaboración de implementación de la opinión y que su opinión sea valorada, a presentar un recurso impugnatorio si así lo ven conveniente. ¿Y cuál va a ser la obligación del Estado entonces? Vamos a indicar que el Estado va a tener dos obligaciones fundamentales. La primera va a ser con respecto a la protección de la familia. Y la segunda, con respecto a suplir temporalmente a la familia. ¿Por qué indicamos que las medidas van a ser destinadas a la protección de familia? Porque uh, cuando un niño está desprotegido, es que realmente una familia ha estado desprotegida por parte del Estado. Cuando se da esta desprotección por parte del niño, es que el Estado primeramente no ha tenido políticas públicas o no ha tenido mecanismos o estrategias o planes que ha tenido que llevar a cabo para que estas familias puedan cuidar adecuadamente a su hijo. Por ejemplo, cuando hablamos de una desprotección familiar, estar en un estado de desprotección también es dejar al niño muchas horas solo. Y si estamos hablando de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y no hay una institución, no hay una política pública que ayude a que esos niños puedan estar dentro de un albergue, tal vez mientras que las mamás estén trabajando, mientras dentro de un lugar o un sitio donde van a estar bien cuidados, una cuna o algo por el estilo, mientras que las mamás están trabajando, entonces estamos indicando que en realidad el Estado no está protegiendo a esa familia. Entonces, por ende, si yo como mamá tengo que ir a trabajar, soy la única que mantiene a mi hijo y el Estado no me da las herramientas para que yo pueda cuidar adecuadamente a mi hijo, entonces estamos hablando de que también va a haber una desprotección por parte del Estado en la familia primeramente. Y entonces, como consecuencia de esa desprotección que tiene el Estado con la familia, es que yo como madre voy a tener una desprotección, ¿para qué? Para con el niño. ¿Me entienden? Al dejarlo tanto tiempo solo y que le pueda pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, es así como explican estas obligaciones del Estado. Primero, la obligación de acudir a la familia. Una vez que no se ha podido por distintas causas, el Estado no ha podido crear políticas públicas, estrategias o planes para poder proteger a la familia o para prevenir esta desprotección dentro de la familia, entonces ya entra como sustituto temporalmente de la familia. Es decir, deja a un plano ya la familia y pasa como sustituto para proteger en sí al niño, que es la persona que es la más vulnerable, ¿no? Y va a diseñar y aplicar medidas de protección especiales. Vamos a bajar esto para poder ver mejor. Entonces nos dice la intervención legítima del Estado por protección familiar. Va a haber una intervención del Estado en dos supuestos. Primero,
Los niños temporalmente privados de sus medios familiares y se declara la desprotección familiar provisional. Es decir, cuando se declara la desprotección provisional, nada más, vamos a estar ante un supuesto de suspensión de patria potestad. Y el segundo supuesto es cuando se declara la desprotección de manera permanente y que ahí va a haber una pérdida total de la patria potestad. Cuando hablamos del primer supuesto, el Estado va a crear medidas de asistencia especial para el niño. Van a ser las familias acogedoras o tal vez algún centro residencial, pero va a ser de manera temporal porque la patria potestad solamente ha quedado suspendida. No se ha perdido la patria potestad, solamente se ha quedado suspendida. Sin embargo, cuando hablamos de la desprotección familiar dictada de manera permanente, ahí sí hay una pérdida de la patria potestad y esto va a generar que el mismo Estado opte ¿por qué? Por recuperar esa patria potestad, pero dándosela a otras personas. En este caso estamos ante la figura de la adopción. Vamos a ver principios de la actuación protectora. Van a haber distintos principios por el cual el Estado va a proteger al niño. Y esos principios van a ser el principio de igualdad, no discriminación, de informalismo, de integración familiar, el principio de diligencia excepcional, de flexibilidad, de necesidad idónea. Pero todos estos principios, ¿qué van a hacer? Van a ayudar a que el Estado se pueda manejar de la manera más rápida. ¿Para qué? Para ayudar y dictar medidas de protección para estos niños y adolescentes, sin dejar a un lado lo que nos indica la ley. Estrategia de tutela estatal. Lo primero que se debe hacer es diferenciar la situación de riesgo de desprotección familiar y la situación de desprotección familiar. Es decir, dentro de esta ley hablamos de dos cosas importantes. Primero, el riesgo de desprotección familiar y segundo, la desprotección familiar. Este segundo, la desprotección familiar, se va a dar en dos casos, la provisional y que es la temporal o provisional y la permanente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es diferenciar la situación. Si estamos ante riesgo de desprotección familiar o si ya estamos dentro de la desprotección familiar en sí. Y para eso vamos a tener que ver o analizar las circunstancias y la gravedad de estas circunstancias. Pero aquí va a haber una intervención mínima del Estado. También, dentro de sus estrategias, estas estrategias van a estar orientadas a incrementar los factores de protección y a disminuir los factores de riesgo que estén dentro de los niños, ¿no? Que incidan en la situación de cada uno de los niños. La estrategia es la utilización de medidas de protección en situación de riesgo para prevenir la desprotección familiar. Se basa en un plan de tratamiento individual. Cuando hablamos o cuando estamos ante el riesgo de la desprotección familiar, se va a crear un plan de tratamiento individual. Y este plan de tratamiento individual va a tener que ser revisado periódicamente para ver si este riesgo que estaba ahí latente ha mejorado, ha disminuido, ya no existe o en su defecto se ha agravado. Entonces, siempre vamos a tener que estar revisando ese plan periódicamente y también las medidas de protección para ver cómo vamos variando eso. Las medidas de protección tienen un plazo establecido, precisamente por lo que he mencionado hace un momento, estas medidas de protección van a tener un plazo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que analizar no solamente como ente rector, sino también para ver la situación del niño, voy a tener que analizar si estas medidas se han agravado o no se han agravado. De ser el caso de que no se hubieran agravado estos riesgos que tienen en desprotección al niño, entonces yo voy a poder levantar estas medidas de protección, pero en todo caso, si se hubiera agravado esta situación de riesgo, lo que voy a hacer va a ser aumentar o tal vez sacarlo al niño, porque cuando estamos en un riesgo de desprotección familiar, no sacamos al niño del ámbito familiar. Lo dejamos ahí y trabajamos con el niño y con la familia. Pero si vemos que este riesgo de desprotección familiar se ha agravado, lo primero que tenemos que hacer es dictar una nueva medida de protección. Y dentro de esas nuevas medidas de protección sería alejar al niño de su entorno familiar. Se establece un vínculo
con la familia de origen, mediante régimen de visita durante el cumplimiento de una medida de protección impuesta, como indicábamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo he alejado o la entidad ha alejado al niño de su familia original y la familia todavía quiere tener ese vínculo, está dispuesta a reanudar ese vínculo, lo que va a hacer es pedir un régimen de visitas. Y eso está amparado dentro de los derechos de la familia de origen. El pedir un régimen de visitas, ¿para qué? Para que estos vínculos entre los familiares o la familia nuclear no se pierdan. Principio de tutela. Como habíamos mencionado anteriormente, el Estado va a tener distintos principios, los cuales van a ayudar a que este procedimiento pueda ser más ágil y también pueda tener mejor protección de los derechos integrales de los niños y adolescentes. Como primer principio es el principio de diligencia excepcional. Exige la mayor celeridad, cuidado, eficacia y eficiencia y responsabilidad. Cuando estamos ante un caso en donde se han vulnerado los derechos del niño, niña, adolescente, en un caso en una situación de desprotección del niño y del adolescente, entonces lo primero que se va a tener que hacer es actuar con celeridad. Se va a dejar tal vez atrás los formalismos, ya no se va a actuar, se va a actuar viendo la excepcionalidad, se va a actuar también trayendo a profesionales expertos para que ellos nos puedan indicar realmente si ha habido este estado de desprotección o no, si estamos ante un riesgo nada más o ya ha pasado a un estado más severo. Entonces, dentro de estos principios va a estar también el principio de flexibilidad. Y en cuanto a la flexibilidad, va a ser la variación de la medida de protección que vamos a poner. Ese va a ser el principio por la cual va a estar basada esa medida de protección. Tutela estatal. La tutela estatal, el ejercicio de tutela estatal comprende en garantizar el alojamiento, alimentación, educación, la salud y cuidado personal del niño y el adolescente. También va a garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales del niño y del adolescente, la representación legal en los asuntos personales relacionados con el niño y adolescente, siempre y cuando no puedan ejercer su derecho por sí mismos. Luego, la autoridad competente delega al ciudadano la protección del niño y adolescente y a la familia acogedora o a las directoras, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de un centro de acogida, las que van a tener la tutela van a ser las directoras, manteniendo la condición de titular de los deberes y facultades inherentes a la tutela estatal. Cuando el niño, niña y adolescente cuenten con bienes, la administración de estos es materia de pronunciamiento por el Poder Judicial en los procesos que se indique con la Defensoría Pública o se asigne al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a hablar de la tutela civil. Habíamos indicado, recopilando un poco, que esta ley hacía un sustento en dos supuestos, ¿cierto? El primer supuesto era de riesgo de riesgo de estar dentro disculpen, de riesgo de poder estar dentro de la desprotección familiar. Eso era un supuesto, el riesgo de desprotección familiar. Y el otro supuesto era la desprotección familiar en sí. Dentro de la desprotección familiar habían dos supuestos más, que era la desprotección familiar declarada provisionalmente y la desprotección familiar declarada de manera perpetua, ¿no? Por así decirlo. Dentro de esta desprotección familiar, una vez que es declarada la desprotección familiar, no estamos en el riesgo, sino ya ha sido declarada la desprotección familiar. ¿Por qué hablamos sobre la tutela civil? ¿Por qué indicamos que es importante la tutela civil? Dentro de la tutela civil, vamos a valorar. Nos dice que todos los ámbitos, una vez que nosotros hemos perdido la patria potestad que tienen los padres, una vez que el padre pierde la patria potestad porque ha sido declarado que el niño está en desprotección familiar, ¿qué pasa? Habíamos indicado que en provisional se queda suspendida la patria potestad.
que en realidad esto no debería de ser, porque el único que puede dictar que quede suspendida o que se pierda la patria potestad, ¿quién es? Es un juez, ¿cierto? Sin embargo, en la ley indica literalmente que una vez que es dictada esta medida, se va a tener como suspendida la patria potestad, es decir, que van a suspender los derechos y deberes que tiene el padre para con el niño. Es por eso que hablamos de la tutela civil. Una vez que son suspendidos los derechos de la patria potestad de los padres para con los niños, entonces vamos a hablar de la tutela. Esta tutela es de obligatorio cumplimiento. Una vez que el juez indica que tú vas a ser que tú vas a tener la tutela del niño, que tú vas a ser el tutor de este niño o de este adolescente, esto va a ser obligatorio. Por eso que hay excusas, como lo indica en el artículo 518 del Código Civil. Te puedes excusar por distintas razones. Por ejemplo, si es que tienes muchos hijos, entonces ya no puedes hacerte cargo de un niño más, entonces esa puede ser una de tus excusas. O si la persona a la que, a la que están indicando como tutor tiene una enfermedad preexistente que no deja o no le permite que pueda ayudar al niño o que limita su capacidad. O en todo caso, si es que por motivos de trabajo viaja mucho y no puede hacerse cargo del niño, entonces también esa es una de las excusas que se puedan dar. ¿Por qué? Porque una vez que se dicta esta tutela, es de obligatorio cumplimiento. Entonces tenemos clases de tutelas, pero esto siempre se va a dar una vez que se ha perdido la potestad. Solamente cuando se ha indicado que cuando se ha indicado de manera provisional o permanente, ¿no? Que que el niño está en una situación de desprotección. Solamente ahí va a entrar a tallar esta figura de tutela civil. Tenemos entonces las clases de tutela. La tutela por testamento de escritura pública es la que ha dado un padre, ¿no? Por el testamento tal vez muere y se abre el testamento e indica que se lo ha dado a su hermano, a su amiga, a su compadre, ¿no? Para que puedan ser tutores legales, tutores testamentarios de los niños o de los adolescentes. Luego vemos la tutoría legal, que está en el artículo 506. Esa tutoría legal cuando no hay testamento, los padres mueren, o en su defecto, cuando se le ha quitado la patria potestad a los padres, entonces los más allegados, la familia extensiva, son las que pueden pedir esa tutela legal. En este caso puede ser los abuelos, los tíos o los hermanos mayores de edad que pueden pedir la tutela legal del niño o el adolescente. Si es que no hubiera, es decir, no hay un tutor dejado por testamento, no hay un tutor legal tampoco, entonces vamos a estar frente a la tutela dativa. La tutela dativa es casi ya un extremo de la tutela. ¿Por qué? Porque es cuando los familiares no se quieren hacer cargo. No hay un familiar que se haga cargo del niño. Lo que va a hacer el juez es convocar a toda la familia y hacer un consejo familiar. Y este consejo familiar va a ser precedido por el mismo juez. Y en este consejo familiar precedido por el juez, él va a indicar quién va a ser el tutor de este niño. Esta tutela dativa sí es pagada. Así que si hay bienes con respecto al niño, esos bienes van a ser utilizados ¿para qué? Para pagarle al tutor dativo. Y la tutela de los expósitos, que ya no existe, que ha sido derogado, igual lo quería mencionar porque es la tutela para los niños que han sido abandonados, es decir, que no se sabe quién es su familia, ¿no? El niño que ha pasado muchos casos en la televisión, más que todo, son abandonados, no sé, en los hospitales, en las iglesias, en algún parque, hasta la última vez que nos indicaron hace como 2 meses, que salió en las noticias que un niño había sido abandonado en la basura, ¿no? Es decir, imagínense. Entonces, cuando hay ese tipo de desprotección, de abandono, y no se sabe cuál es la familia del menor, lo que va a ser, quien va a tener esa tutela va a ser el Estado directamente. Acá hay un pequeño, vamos a ponerlo aquí. Hay un pequeño recuadro que más o menos nos va a indicar cómo es el inicio de las actuaciones estatales.
como acabamos de decir, hay dos supuestos. Uno que es una afectación o amenaza que no reviste gravedad, que es una situación solamente de riesgo para una probable desprotección familiar, si es que no se trata a tiempo. Pero luego también tenemos la afectación o amenaza que sí tiene que reviste gravedad. Ahí estamos hablando de una situación ya de desprotección familiar. Precisamente. Entonces tenemos el cuadro que es anaranjado en la parte superior y el cuadro que es de color celeste en la parte inferior. Y estos se van a dividir. En situación de riesgo van a dictar las medidas de protección, pero sin alejar al menor del vínculo familiar. Sin embargo, en las medidas de afectación, que es una situación de desprotección, van a haber medidas de protección y acogimiento familiar. Aquí, dentro del acogimiento familiar, va a ser las familias de acogida o las residencias, ¿no? Que en realidad sí se va a alejar al niño de su familia o de su origen, de su familia originaria. Pero lo que se busca con esto, con la primera situación, es que siempre el niño regrese a su familia originaria, lo que es distinto en la situación de la afectación o amenaza que reviste gravedad. Y para que estas medidas de protección puedan acabar o se puedan levantar, va a tener que haber un trabajo dentro de la integración de la familia. Recién cuando la autoridad vea que la familia, hay una integración dentro de la familia, recién ahí va a poder dictar el levantamiento de esas medidas de protección. Entonces vamos a hacer una distinción entre riesgo y desprotección familiar. Cuando hablamos de riesgo es una situación donde el ejercicio de los derechos de la niña, niño, adolescente es amenazado y afectado por circunstancias personales, familiares o sociales, perjudica el desarrollo integral del niño y del adolescente sin revestir gravedad, dificultad de la familia para abordar la situación. En ningún caso se produce la separación del niño, ni de la niña, ni del adolescente de la familia de origen. En cambio, en la situación de desprotección familiar, va a ser una situación que produce a causa del incumplimiento o el inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección de la familia. Va a afectar gravemente. Acá no hay, como habíamos dicho anteriormente, en el riesgo solamente hay una afectación, sí, pero que no reviste gravedad. En cambio, acá dice que va a afectar gravemente el desarrollo integral del niño y el adolescente. ¿Y quién va a indicar cuándo es una afectación grave y cuándo es una afectación leve? El profesional adecuado. En este caso puede pasar por una pericia si estamos hablando de maltrato físico o por el psicólogo o psiquiatra si estamos hablando del maltrato psicológico, ¿no? Luego nos indican que va a implicar una separación temporal del niño y del adolescente de su familia de origen y se orienta a la reintegración familiar. Siempre va a estar orientado a eso, a la reintegración familiar. Luego vamos a ver la finalidad, ¿no? Aquí en la parte verde, cuando hablamos de riesgo de desprotección familiar, solamente de riesgo, todos los que van a actuar van a ser un sistema local. En este caso, la de MUNA va a estar como ente principal, también la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente de la Municipalidad y la Unidad de Protección Estatal. Ellos van a actuar como actores administrativos nada más, cuando estamos frente al riesgo de desprotección familiar. Va a prevenir la separación de su núcleo familiar, se orienta a incrementar factores de protección y eliminar o disminuir los factores de riesgos a través de acciones previas e intervención en su ámbito sociofamiliar. Dentro del ámbito, todo esto dentro del ámbito sociofamiliar. Sin embargo, cuando hablemos de desprotección familiar, esta va a estar a cargo del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, también del Juzgado de Familia y también va a intervenir el Ministerio Público. Y nos indican que va a brindar protección necesaria para lograr reingresar a la familia del niño, niña, adolescente, y está orientada a incrementar los factores de protección y eliminar
la disminución de los factores de riesgos a través de las medidas de protección, de cuidado alternativo y acciones en el ámbito sociofamiliar. Las formas de actuación estatal van a ser entonces unas orientadas a incrementar los factores de protección y eliminar los factores de riesgo, pero también a proyectar medidas de protección. En la situación de riesgo no proyectan medidas de protección. En cambio, en la desprotección familiar sí ya dictan medidas de protección. Entonces, las medidas de protección por riesgo. ¿Cuáles son estas medidas de protección por riesgo? Uno, apoyo para fortalecer competencias de cuidado y crianza. Segundo, el acceso a los servicios de educación, salud para el niño y el adolescente y también la familia, porque recordemos que cuando estamos en una situación de riesgo de desprotección, también el Estado va a tener que entrar a interactuar con la familia. Acceso a los servicios de atención especializada y su familia. Apoyo psicológico a favor del niño, niña o adolescente y su familia. Acceso a los servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia. Acceso a servicios de ciudadano. Acceso a servicios de formación técnica productiva para el adolescente y su familia. Inclusión a programas sociales y otras que fueran necesarias. Las medidas de protección por riesgo incluye que el niño y adolescente y a su familia. Es decir, no solamente al niño. Las medidas de protección, cuando estamos frente a un riesgo de desprotección familiar, incluye al niño, al adolescente y también a la familia. Integra a ese equipo. Sin embargo, las medidas de protección que se van a dictar cuando hay una desprotección familiar son muy distintas a estas. Cuando hay una desprotección familiar, primero va a haber un agotamiento familiar. Es decir, se va a desarrollar dentro de una familia acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que originaron la desprotección familiar. Y luego, como última instancia, un acogimiento residencial que se aplica en los centros de asistencia, ¿no? Cuando hablamos entonces de tipos de agotamiento familiar, vamos a estar hablando de familia extensa, terceros y profesionales. Cuando hablamos de la familia extensa, esta medida de protección se aplica a aquellas familias extensas a estas familias extensas que han sido evaluadas favorablemente para asumir el cuidado y protección del niño, niña y adolescente. Es acompañado y apoyado por profesionales de manera permanente. Es decir, cuando se dicta una medida de protección, ¿a quién primero va a ir dirigida esta cuando se aleja el niño de su familia original? A la familia extensa. Tercero, se aplicará con una persona familiar que no forme parte de la familia extensa, que previamente ha sido seleccionada y declarada idónea para ser familia acogedora. Es acompañada y apoyada por profesionales de manera constante. Y aquí vamos a indicar que puede ser tal vez un amigo de la familia, el compadre, no sé, el padrino, ¿no? Que no está dentro de la familia extensa, pero que sí está dentro del entorno familiar. Y en este caso, profesionalizados es el que se le brinda al niño o adolescente con características específicas por una persona familia especialmente calificada, a condición de una subvención económica para los gastos de manutención del niño, niña o adolescente que incorpora su atención profesionalizada bajo supervisión de autoridades competentes. Es decir, que en muchos casos se va a utilizar esto cuando estamos hablando de niños que tengan algún tipo de enfermedad persistente que realmente tengan que tener familias especiales, ¿no? Familias que sean profesionales, que le brinden una atención profesional, que tengan alguna capacidad, tal vez el niño tiene alguna discapacidad o una alteración mental también, o tal vez grave daño a su salud, entonces que necesita sí o sí
que sea atendido no por cualquier tipo de familia, sino por una familia que se especialice justamente en ver ese tema, para que el niño también pueda estar bien cuidado, ¿no? Y pueda estar protegido. Tipos de centro de acogida. De urgencia, tenemos los centros de acogida o residenciales de urgencias básicos y especializados. De urgencia brinda atención inmediata y transitoria al niño y adolescente, que debe ser separado de forma inmediata de su familia de origen y en tanto se decida cuál sea la medida de protección más idónea. Es decir, aquí solamente va a estar el niño cuando uno ha sido algo urgente, pero hasta que se dicte la medida de protección más idónea. Una vez que ya es dictada la medida de protección más idónea, el niño sale de este centro de residencia de urgencia. Dice que máximo puede estar 10 días mientras que se dicte esta medida de protección. Los centros de acogida o residencias básicos. Acoge al niño o adolescente de acuerdo a los factores de riesgo identificados, brindando cuidado y protección que satisface las necesidades de desarrollo físico, psicológico, social para lograr su desarrollo integral y promover su reingreso a su familia. Y especializado acoge al niño o adolescente con problemas específicos, como les había indicado, y necesidades especiales que se encuentren en situaciones de desprotección familiar, conforme a los factores de riesgo identificados. La intervención de centros especializados se deben contextualizar necesariamente en un marco terapéutico y socioeducativo. Los niños como sujetos de derecho, ¿por qué indicamos que ellos van a estar como sujetos de derecho en un ámbito tutelar? Porque van a mantener relación personal con la familia y otras personas cercanas, es decir, no se le va a cortar salvo que ya haya sido declarado, que ya no sea temporal sino permanente, la desprotección familiar. Va a contar con un defensor público, va a opinar sobre las decisiones estatales, es decir, sobre las decisiones que el juez ha dado, va a ser informado sobre las medidas de protección adoptadas, va a solicitar la variación o la remoción de las medidas de protección y va a formular una queja o petición ante las autoridades competentes. Entonces, hay una tabla de valoración, eso vamos a tratar más adelante, pero según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos indican que van a haber valoraciones para que nosotros vayamos a interpretar cuándo estamos frente a riesgo y cuándo estamos frente a desprotección familiar. Cuando estamos frente a riesgo dice que es cuando hay violencia física y psicológica en agravio del niño, niño o adolescente, cuando no constituye una situación grave de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. Como ustedes saben, con la ley que hemos estado estudiando, la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia familiar, indica que la violencia familiar es un delito, es decir, es un hecho punible. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de riesgo, no estamos hablando de que sea un hecho punible. Más bien estamos hablando de esa clase de maltrato físico que no llega a una situación grave. Por ejemplo, la corrección de los padres con los hijos. Cuando el padre corrige, no sé, jalando tal vez el cabello, o jalándole las orejas, o dándole un cocacho al niño, estamos sí frente a una violencia física, pero eso no inmiscuye una gravedad para la formación integral del niño. También hablamos de que estamos frente a una violencia verbal cuando corrijo al niño insultándolo, ¿no? Y le grito y le insulto y todo lo demás, pero no va a ser una situación de gravedad si es que así no lo indica el psicólogo o el experto, ¿no? Entonces, va a haber una valoración de riesgo respecto a la gravedad, pero eso nos lo va a tener que indicar el profesional, el técnico experto. Luego nos van a indicar que también va a haber riesgo cuando hay deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas. Es decir, cuando vemos que un niño ha dejado el colegio, cuando va esporádicamente, ahí ya comienzan a prenderse las alertas de que estamos frente a un riesgo de desprotección familiar. No frente a la desprotección familiar por sí sola, sino a un riesgo de que pueda pasar la desprotección familiar. También la incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones
conductuales del niño, niña, adolescente que puedan conllevar a una situación de desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o hacerle daño a terceras personas. Por ejemplo, si los padres no pueden ayudar al niño que se quiera suicidar, entonces ahí estamos frente a un riesgo de desprotección familiar, ¿no? También cuando estamos hablando de niños que son agresivos y que los padres no pueden controlar esas situaciones, también estamos en un riesgo de desprotección familiar. Descuido o negligencia que pone en riesgo leve el desarrollo integral del niño según la tabla de valoraciones. Esta tabla de valoraciones se da en esta ley que sirve para prevenir y erradicar la violencia, la violencia dentro del ámbito familiar y la violencia contra la mujer. El trabajo infantil en situaciones de calle o aquel que suponga afectación de los derechos sin revestir la gravedad posible. Es decir, acá no estamos diciendo que cada vez que vemos a un niño trabajando, ya estamos frente a una desprotección familiar o frente a riesgo de desprotección familiar. Acá nos están indicando que el trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga afectación de los derechos sin revestir gravedad. Es decir, si yo veo a un niño que están siendo afectados sus derechos por estar en la calle, entonces ahí sí voy a estar frente a un riesgo de desprotección familiar. Y cuando estamos hablando ya no de un riesgo, sino ya de la desprotección familiar en sí misma, cuando hay un abandono del niño, niña o adolescente, cuando falten las personas que asumen esa patria potestad o tenencia, por ejemplo, cuando se murió el papá, cuando se murió la mamá, o cuando lo han dejado en estado de desprotección, ¿no? Cuando todo el día están solos esos niños, entonces ahí sí estamos frente a un estado de desprotección. Cuando hay una amenaza o una afectación grave para la vida, salud, integridad física del niño, violencia sexual, trata, consumo de sustancias adictivas, estamos hablando de los padres, ¿no? Cuando dentro de la crianza del niño están los padres inmersos tal vez en este tipo de consumos de sustancias adictivas o que amenace su vida o su integridad física, ¿no? Como la violencia sexual. Es decir, si yo encuentro que un niño ha sido violado por su papá o por su papá, entonces lo que yo voy a hacer es declarar de desprotección a este niño, pero esa desprotección voy a declararlo provisional solamente si es que yo encuentro otra familia que pueda hacerse cargo de esa niña y que le pueda brindar toda la protección a los derechos sexuales que ella tendría que tener, ¿no? Solamente ahí puedo indicar que es provisional. Si fuera permanente la desprotección, ya se le quitaría, se le extinguiría la patria potestad y la tutela a otra persona, ¿no? Entonces, llevándola a un centro de acogida o a una familia de acogida. Acá también habla del trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista la gravedad para la niña, niña, adolescente de acuerdo a la tabla de la valoración. La inducción a la mendicidad, eso me parece muy bueno que lo hayan puesto dentro de la ley, que se va a dar la desprotección familiar cuando el padre induzca a la mendicidad, a la delincuencia, a la explotación sexual o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad. Los padres, que tal vez acá en Lima no se ve mucho, pero sí en provincia, en la selva, los padres inducen a las niñas a la prostitución infantil, es decir, desde los 14 años, desde los 15 años ya le están induciendo para que las niñas puedan comenzar a actuar como prostitutas y ese pago es para la familia. Y también a la mendicidad, que es lo que vemos últimamente, ¿no? Con muchas veces los casos de padres venezolanos, que vemos que los niños están en las calles pidiendo dinero, mendigando, y eso también es una desprotección familiar. Ahí también estamos dentro de la desprotección familiar. Características de riesgo de desprotección familiar. La finalidad es prevenir la desprotección familiar. Y cuando estamos frente a un riesgo de desprotección familiar, cuando el niño es amenazado o es afectado por circunstancias personales, familiares, sociales que perjudican el desarrollo integral sin revestir gravedad, se encuentra con miembros de familia que apoyan a la estrategia de protección
como habíamos indicado, ¿no? Si yo tengo el riesgo de desprotección familiar, pero dentro de la familia extensiva me encuentro con un familiar que me va a ayudar en eso, entonces lo que yo puedo hacer es que el niño pueda seguir dentro de ese ámbito familiar, pero con la ayuda de estos miembros de la familia, ¿no? Imaginemos que estamos frente a un riesgo de desprotección familiar por tal vez abuso físico, ¿no? Violencia física. ¿Por qué? Porque los padres han sido acostumbrados a corregir de cierta manera, no sé, con la correa, con un palo, y eso ya es violencia física, ¿no? Que no produce tal vez gravedad, en algunos casos sí, o si no con jalones de pelo, como lo habíamos dicho, pero sí ingresa la autoridad administrativa y habla con algún familiar, con alguna abuelita, con algún tío, que pueda ayudar a que estos hechos puedan disminuir o desaparecer, entonces nosotros vamos a estar, o entonces se va a trabajar de manera unánime con la familia para que el niño pueda seguir dentro de esta familia, pero pueda ser apoyado por otros miembros. ¿Para qué? Para que esta situación se pueda quedar a un lado, ¿no? Intervenir sin que se justifique en ningún caso la separación del niño con la familia de origen. Cuando hay un riesgo de desprotección, en ningún caso se va a permitir de que el niño salga de su familia de origen, porque es un riesgo nada más de desprotección familiar. Entonces, aquí este cuadro va a graficar exactamente cómo va a ser la situación del Estado con la familia y con el niño cuando estamos frente a una estrategia de riesgo de desprotección familiar. Aquí el Estado entra a tallar no con el niño, el Estado entra a tallar con la familia, y la familia es la que va a cambiar su estatus, va a cambiar la manera en cómo se comporta con el niño. ¿Para qué? Para brindarle la protección adecuada. Entonces es el Estado primero trata con la familia, y después de que el Estado ha tratado con la familia comienza a cambiar los factores que tal vez ponían en riesgo al niño, ¿no? Para que se pueda levantar ese riesgo de desprotección familiar. Entonces, cuando hay un riesgo, van a haber dos etapas: una etapa de evaluación y una etapa de implementación del plan de trabajo individual. Y también va a haber un seguimiento. En la etapa de evaluación, se va a dar la resolución de inicio del procedimiento y ampliación de medidas de protección de urgencia. Va a haber las diligencias y actuaciones para la determinación de distintos factores que han visto que ponen en riesgo a este niño. Va a haber un informe dentro de esas diligencias. También va a haber una declaración de riesgo y van a ordenar la elaboración de un plan individual de trabajo. Esta va a ser la etapa de evaluación. Y si se pueden dar cuenta, en la parte de abajo, en la parte posterior, todo el tiempo va a estar la opinión del niño inmiscuida en todo este procedimiento que se va a dar. Entonces, de principio a fin, la opinión del niño o del adolescente siempre va a estar ahí. También vamos a ver, discúlpenme un momento. También vamos a tener una etapa de implementación del plan del trabajo individual y un seguimiento. El plan de trabajo individual no solamente lo va a hacer la autoridad, sino que en este plan va a participar la familia y también el niño y el adolescente. Va a haber una aprobación de este plan de trabajo individual y va a haber una aplicación de medidas de protección, pero estas van a ser graduales, van a tener plazos. Cuando se da el fin de estas medidas o de este plan, vamos a indicar cuándo realmente vamos a estar con el fin del procedimiento de situación de riesgo de desprotección. Uno, cuando los padres se hayan cumplido con este plan adecuadamente y se hayan levantado los riesgos para con el niño. También se puede dar que el padre no levantó o no siguió adecuadamente este plan de trabajo individual, y por lo tanto ya no es un riesgo, sino ya estamos ante una inminente desprotección familiar, y por lo tanto se va a dictar la medida de desprotección familiar, que puede ser provisional, o en todo caso también cuando el niño o el adolescente alcance la mayoría de edad. Las etapas de evaluación van a ser actuaciones y diligencias, como habíamos dicho. Va a haber la entrevista del niño y adolescente y su familia, van a haber las visitas,
va a ser una evaluación social, psicológica, van a también haber evaluaciones médico-legales, van a evaluar los antecedentes penales y judiciales de la familia, y va a haber la declaración de riesgo o la declaración de desprotección familiar según corresponda. Luego vamos a entrar en la etapa de implementación de este plan de trabajo individual y que se va a trabajar obviamente con la familia y con el niño. Se van a describir los problemas que se han identificado dentro de la situación familiar del niño, y en este plan también se van a dictar las medidas de protección y las acciones o tareas que van a tener los familiares. Luego vamos a ver un seguimiento de este plan individual, es decir, se va a registrar y verificar el avance de las medidas de protección, van a también haber acciones para alcanzar los resultados, van a disponer o van a recomendar soluciones correctivas con respecto a la situación que se ha estado dando de vulnerabilidad del niño o el adolescente, y también van a orientar e informar al padre o a la madre o al tutor legal que tenga el niño de cómo se va a ir originando todas esas etapas de implementación del plan de trabajo individual. Características de la desprotección familiar solamente en caso provisional. ¿Cuáles van a ser las características de esta desprotección familiar cuando ha sido declarada provisionalmente? Vamos a tener, la finalidad es brindar la protección fuera de su ámbito familiar con carácter temporal. Tiene su origen en la situación de hecho a causa de un incumplimiento o inadecuado desempeño de los responsables del cuidado del niño que afecten al desarrollo integral. Y la estrategia va a ser el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que hayan originado esta desprotección familiar. Entonces, como en una primera instancia cuando se declara la desprotección familiar, se va a sacar o a remover al niño de su familia original. Eso va a ser lo primero, del ámbito familiar. Pero solamente, como es provisional, va a ser con un carácter temporal nada más. Y esto va a tener que dar un seguimiento. ¿Por qué? Porque las medidas de protección van a poder ser ampliadas o también van a poder se van a poder disminuir o levantar, ¿no? Dependiendo de la actuación de los padres. Cuando hablamos de la desprotección familiar provisional, el Estado actúa con la familia, pero al mismo tiempo también actúa con el niño, no como lo vimos en el riesgo de desprotección familiar, que solamente actuaba con la familia y la familia ya con el niño, sino que el Estado actúa al mismo tiempo con la familia y con el niño. ¿Por qué? Porque brinda distintas estrategias para que la familia pueda levantar esas observaciones de desprotección familiar, pero también ayuda al niño creando métodos para que el niño pueda salir de esa desprotección familiar, pueda salir de ese ambiente que tal vez está originando que el niño no pueda tener una integridad dentro de sus derechos. Entonces lo saca de ese ambiente, pero ¿para qué? Para que el niño nuevamente regrese a la familia, como lo pueden ver en la flechita azul, ¿no? Que la finalidad de esta declaración de desprotección provisional es que el niño nuevamente regrese a su familia, no se quede bajo la tutela o la protección solamente del Estado. Es decir, solamente el Estado cumple un rol subordinado y de manera temporal. Aquí también hay una etapa de evaluación de la situación sociofamiliar del niño y adolescente y un pronunciamiento judicial sobre la declaración de desprotección familiar provisional. Entonces, tenemos las actuaciones y diligencias para evaluar el factor de riesgo de desprotección familiar del niño o adolescente, el acceso al expediente y legajos, la opinión del niño, la declaración de desprotección familiar, que en realidad es una solicitud que se le manda cuando quieren hacer la declaración de desprotección familiar provisional, ¿no? Esa es una etapa de evaluación netamente con la familia, y acá, como habíamos dicho, se suspende la patria potestad, que no debería de ser, porque es como que yo suspendo la patria potestad, pero aún me queda un vacío legal, porque suspendo la patria potestad, pero tampoco no se la doy a nadie, porque aquí
es el ente administrativo el que va a suspender la patria potestad. Por lo tanto, el ente administrativo solo la suspende, indicando la desprotección familiar provisional, pero el ente administrativo no tiene el mandato para poder entregar nuevamente una tutela de protección. Entonces, ahí habría como que un vacío, salvo que el juez, cuando dicte la desprotección familiar, también al mismo tiempo dicte la medida o dicte quién va a ser el tutor de ese niño o adolescente. Ese sería el único defecto de esta ley, no el único vacío de esta ley, que suspende esta patria potestad cuando se dicta la desprotección familiar provisional. El pronunciamiento judicial sobre la desprotección familiar provisional se va a dar en una audiencia. En esta audiencia va a haber una audiencia de valoración solamente con el familiar, con la familia, y también va a haber una audiencia de valoración solo con el niño o adolescente, si es que él lo permite, ¿no? Va a haber una resolución judicial. Si ha sido aprobada la desprotección familiar, la declaración de desprotección familiar provisional, van a dictarse al mismo tiempo las medidas de protección. Una vez aprobada esto, también va a haber una variación de las medidas de protección. Y si ha sido desaprobada la desprotección familiar provisional, entonces se ordena el archivo y que se proceda solamente a estar en una situación de riesgo, tal vez, ¿no? Entonces se retrotrae, pero no se suspende el procedimiento administrativo. La desprotección provisional, también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha brindado un cuadro bastante dinámico para poder entender estas etapas. También tenemos una etapa de evaluación en donde sí o sí siempre va a estar la opinión del niño o adolescente, tanto en los informes técnicos que se hagan como en las diligencias y en las actuaciones que se den. Y también va a haber una etapa de implementación del plan de trabajo, así como como en el riesgo de desprotección. Pero siempre todo va a apuntar a qué? Al retorno de su familia, del niño con la familia. Como vemos ahí una flecha de color rojo que apunta al retorno del niño con la familia de origen, y igual en la parte de arriba, en la etapa de evaluación y la etapa de implementación del plan individual de seguimiento, todo eso va a apuntar a qué? A que el niño retorne con su familia de origen. Va a haber un pronunciamiento judicial, como ya lo habíamos dicho, y de ser aprobado, va a pasar una cosa, es decir, de ser aprobado esto, se van a editar las medidas. Estas medidas van a ser solamente van a tener un tiempo, van a ser por un periodo, van a ser revisadas cada cierto tiempo, y cuando se levanten estas medidas, el niño va a poder nuevamente ingresar a su seno familiar. Cuando estamos cuando estamos con un niño que ha sido tomado en una familia acogida, hay que tener bastante claro cuando estamos frente a una desprotección provisional o a una desprotección permanente. Porque cuando estamos frente a una desprotección provisional, el niño tiene que saber que su vínculo familiar no se ha roto, que ellos van a regresar nuevamente a su familia. Es más, justamente con respecto a esto, hay varios casos y hay estadísticas que indican que los niños que han estado en albergues de protección, porque han sido abusados, porque tal vez han sido lastimados, los niños quieren regresar a su casa, porque a pesar de que las familias de acogidas o los centros de acogidas quieran brindarle la mayor protección, quieran brindarle, no sé, los mayores beneficios para que el niño se pueda desarrollar, el niño igual se siente desprendido de su familia y lo que él necesita es tener esa familia. Él desea nuevamente entrar a ese núcleo familiar. Entonces, por eso que la finalidad de esta ley es que no se sancione a la familia quitándole al hijo, sino que la finalidad de esta ley es que se sancione a la familia y también se ayuda a la familia a que se pueda educar adecuadamente para poder criar adecuadamente a su hijo. Eso es lo que busca, ¿no? Esa es la finalidad de esto. Luego también vemos el procedimiento por desprotección familiar. Van a elaborar el plan de trabajo individual, las medidas de protección y los plazos. Va a haber una evaluación en cuanto a la familia, el entorno sociocultural, el entorno sociofamiliar.
y va a haber una implementación del plan de trabajo individual y el seguimiento. Y esto va a concluir con el cese de las medidas de protección, el retorno del niño al núcleo familiar, promover la declaración judicial o, en todo caso, si es que no se ha cumplido con esas medidas, se va a promover la declaración judicial de desprotección permanente ya. Y si es por mayoría de edad, entonces va a concluir cuando el niño ya cumpla 18 años. Esta ley se ha hecho específicamente para menores de edad, no para mayores de edad, a pesar de que estén en desprotección familiar. Cuando estamos frente a una situación de urgencia, va a ser cuando cuando amerita un grave daño, una afectación a los derechos del niño o niña adolescente. Entonces, es ahí donde va a haber una resolución que dé inicio al procedimiento que declare la desprotección familiar, sin que se hayan dado los pasos anteriores, ¿no? Que habíamos hablado sobre las diligencias, el procedimiento, no. Cuando estamos frente a un caso de situación urgente o inminente de desprotección familiar, se va a declarar por resolución judicial excepcionalmente esta desprotección familiar. Pero siempre, a pesar de que podamos estar en urgencia, siempre esta desprotección que se va a dictar mediante la resolución va a ser provisional. Y ahí también se van a dictar las medidas de protección para salvaguardar la integridad del niño, niña o adolescente. Entonces, lo que va a buscar el Estado es garantizar el alojamiento y alimentación y educación, la salud y el cuidado personal del niño, niña o adolescente, cuando se hayan dictado estas medidas de protección urgentes. También va a garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos fundamentales del niño y adolescente, la representación legal y los asuntos personales relacionados con el niño y adolescente, y la autoridad competente delegada, el ciudadano, para la protección del niño y adolescente en una familia de acogida, o como ya habíamos dicho, los directores de los centros de acogidas. Y ahora sí, estamos frente a las características de desprotección familiar permanente. Cuando estamos frente a una desprotección familiar que es declarada permanente, cuando ocasiona la pérdida de la patria potestad. Ahí ya no hay una suspensión de la patria potestad, sino hay una pérdida. Se da mediante una resolución judicial final que declara la desprotección familiar, promueve también la adopción y desestima la reinserción a la familia de origen, permite la adopción del niño cuando así lo declare su adoptante. Es decir, si el niño ha estado en una familia de acogida y se declara la desprotección permanente de este niño, entonces si la familia de acogida así lo desea, quiere quedarse con el niño, entonces dentro de esa misma resolución se puede dar o se puede permitir la adopción, que antes no se daba en ningún caso, ¿no? Pero mediante esta ley sí se puede dar. Entonces, en la desprotección familiar permanente vamos a tener este gráfico donde el Estado va a actuar con el niño y con la familia adoptiva o la familia de acogida. En ningún momento ya pierde el lazo con la familia original. Es decir, ya no se relaciona el niño con la familia original una vez que es dictada esta desprotección familiar permanente. Entonces, es la interacción entre el Estado y el Estado y la familia adoptiva para que el niño pueda ingresar dentro de esta familia adoptiva. Esto es lo que se busca con el dictamen de desprotección permanente. Y también tenemos un cuadro en el cual primero va a haber un informe técnico para la solicitud de esta desprotección familiar permanente cuando se ha visto que no se ha cumplido, que la familia realmente no desea cumplir, no desea hacerse cargo del niño. Vemos que el niño sigue sufriendo los maltratos de los familiares y tal vez no podemos contar con algún tipo de familia extensa. Entonces, se emite una solicitud. Esta solicitud va al juzgado de familia o al juzgado mixto. También se le va a poner de conocimiento al Ministerio Público. Cada uno va a exponer sus partes y va a haber una audiencia de alegatos. Ahí, en esa audiencia de alegatos, van a manifestar las familias que lo han acogido, la familia que lo ha acogido, si realmente tiene la voluntad de adoptarlo o solamente prefiere acogerlo hasta que el niño cumpla 18 años, ¿no? Y va a haber una audiencia especial, como habíamos indicado, con el niño o adolescente para que él también dé su opinión sobre la adopción, si es que se siente bien que él lo pueda adoptar o si tal vez no desea estar en esa familia, ¿no? De acogida. Y
Después de que se den esas diligencias y esas audiencias, se va a dar una resolución por parte del juez. Una puede declarar que no hay desprotección familiar, dice no hay DF, y entonces retorna al inicio del procedimiento de riesgo, que es un procedimiento administrativo, o si es que se declara consentida la desprotección familiar, si es que se dictó la resolución de desprotección familiar y no hubo una apelación, no hubo nada, y se declara consentida, entonces lo que el juez puede hacer es también optar por la adopción, que eso antes no se podía dar. Es decir, la familia que acogía en ninguna de las circunstancias podía ser una familia que pudiera adoptar a ese niño, pero en este caso sí. Una vez que se da consentida y que no ha habido ningún tipo de apelación por parte de la familia, entonces ahí sí se va a poder dar la adopción, solamente en ese caso. Medidas de protección en situación de riesgo. Bueno, entonces vamos a ver que hay las medidas de protección para, que se van a dictar medidas de protección para las de protección familiar. Estas van a ser medidas provisionales, que es el acogimiento de familias, acogimiento familiar de familia extensa, familias con terceros, familias de profesionalizados y acogimiento de residencias, que esa es la última instancia. Y con respecto a la desprotección permanente, también se van a dictar medidas de protección. En este caso va a ser igual, lo mismo familias, acogimiento de familias va a poder ser por la familia extensiva, por terceros o profesionalizados, el acogimiento residencial. Y aquí entra como una medida de protección que no sé cuán viable podría ser la adopción, ¿no? Porque ustedes saben que una medida de protección, en este caso, se puede revertir también, pero la adopción no se podría revertir. Y las medidas de protección usualmente están hechas o están creadas para que una situación denominada o una situación dentro de una familia pueda cambiar. Entonces, con la adopción yo no voy a hacer que cambie la situación de la familia de origen, ¿no? Entonces, no sé cuán viable puede ser que dentro de las medidas de protección también se consideren a la adopción. Acá vemos el acogimiento, que puede ser permanente o provisional. Hablamos de la adopción cuando es permanente y el acogimiento en residencias. Dentro de la exigencia mínima de acogimiento familiar van a haber tres actores: el niño, niño o adolescente, la familia natural o la familia de origen, como lo hemos estado denominando en el transcurso de esta sesión, y los acogedores también, la familia, el personal administrativo que les va a brindar la seguridad para cuando se dicten estas medidas. Dentro de las medidas de protección provisional hacen un paréntesis para los niños que son menores de 3 años. Las medidas de protección provisional es de acogimiento familiar. El plazo máximo es de 18 meses, prorrogables a 6 meses, más en función del interés superior del niño. Transcurrido este plazo se resuelve la reinserción a la familia o se promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la adopción de la medida de protección con carácter permanente. Eso solamente se va a dar para los niños menores de 3 años. El acogimiento familiar permanente, ya hemos dicho cuál es la finalidad. Muchos de estos acogimientos de familias muchas veces no quieren adoptar tampoco, entonces van a estar con el niño solamente hasta que cumpla la mayoría de edad. Y es por eso que dentro de la ley también se prevé la preparación para la vida independiente y autónoma del niño, niña y adolescente, porque no en todos los casos los niños, cuando se ha declarado una desprotección familiar, no siempre van a querer adoptarlos y muchos de ellos o quedan en un centro de residencia que, como sabemos, puede ser el INAVIF o también el Pericultorio Pérez San Aníbal, que está promovido por la Beneficencia de Lima Metropolitana, o en familias de acogidas, pero no siempre las familias de acogidas van a querer adoptarlos o no siempre van a conseguir a una persona que lo quiera adoptar. Por ende, la ley indica que en todo este periodo que el niño está o en una familia de acogida,
o en un centro de acogida, el niño tiene que desarrollar distintas capacidades técnicas. ¿Para qué? Para que pueda vivir independientemente y de manera autónoma, ya que la ley y la protección del Estado solamente es hasta los 18 años. Eso también deberían de valorar un poquito más, ¿no? Hasta qué punto el Estado puede ayudar al niño que ha estado en desprotección familiar, y si al cumplir 18 años deja de estar en desprotección familiar o sigue en una desprotección familiar, solamente que ya no estamos hablando de un niño y un adolescente, sino de un adulto. Acá hay distintas directrices que se ha tomado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al acogimiento y cómo debe ser la evaluación, la planificación y la revisión de todo este acogimiento, y también las modalidades de alternativas de acogimiento que pueden haber. Por último, indicamos que la protección integral se traduce en el ejercicio pleno de los derechos del niño, niña y adolescente, y que no es obligación solamente del Estado, sino que es la obligación de cada una de las personas. Como hemos indicado, cuando hay una desprotección familiar, no solamente hablamos del padre y la madre, sino también de la familia extensiva, tíos, hermanos, que se han olvidado que hay dentro de su familia un niño, un menor de edad, o también de la desprotección dentro de la sociedad, ¿no? Eso es todo por la sesión de hoy, en la sesión de hoy. No sé si tienen algunas preguntas o alguna intervención, algún comentario. Si no, damos por concluida esta sesión. Llegar en este momento para que ella pueda responderlas. Sí, no te escucho muy bien, pero ¿me puedes preguntar otra vez? No, no te escucho. Doctora, ¿me escuchas? Solo estaba diciendo para que los doctores... ¿Me escucha, doctora? Sí, sí. Yo te estoy escuchando. No, para los doctores preguntas para poder ir con la sesión. Bueno, como no hay preguntas, doctora, vamos a dar por terminado la sesión de hoy y le agradecemos por su participación y por esta brillante ponencia. Y nos vemos el lunes con la sesión, doctores. Que tengan ustedes muy buenos. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Entonces. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctora Natalia. Hasta luego, doctora. De la nada.